tardes, doctorcitos, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Se le escucha y se le ve las diapositivas. Gracias, doctor, gracias. Bueno, ya empezaremos. Estas son las palabras para el nuevo glosario. Nos está yendo muy mal con el glosario. No entiendo por qué no pueden hacer como les he explicado. Lo típico, la mastectomía. Todos sabemos, hasta mi empleada sabe que es una mastectomía. Mi asistente dental que estudia fisioterapia sabe lo que es una mastectomía. Pero lo que yo quería que me pongan en el glosario es mastectomía, extirpación de una glándula mamaria. Puede ser parcial, puede ser total. Se saca la mama por cáncer. ¿Pero qué clase de cáncer? ¿Se saca la mama por un cáncer esofágico? ¿Se saca la cáncer porque tengo cáncer de colon? No. Se saca la mama porque tiene cáncer. ¿Qué clase de cáncer? Interductal, inflamatorio, carcinoma. Eso tenían que ponerme. ¿Qué clase de cáncer motiva que uno saque una mama? El cáncer inflamatorio de mama no se saca, se hace otra clase de tratamiento. Pero eso ustedes saben. Mi empleada sabe, no sabe. Pero ustedes tenían que haber aprendido y tenían que haber leído. Una vez que se hace la mastectomía radical, parcial, tumorectomía, cuadrantectomía, ¿a qué va el paciente? ¿Va a quimioterapia? ¿Va a radioterapia? ¿Va a las dos? ¿Y qué hacemos con los ganglios de la axila? Eso es lo que ustedes tenían que aprender. Porque no es pues como dice mi empleada, mastectomía es sacarte tu teta, ¿no es cierto? Esa no es el nivel de un alumno universitario de odontología. Por eso, doctorcito, se van a aplazar. Les estoy diciendo bien sinceramente, yo no puedo dejar pasar a una persona que me dice que el esófago de Barrett es un trastorno de las células a nivel del esófago. ¿Trastorno a qué? ¿A qué se está trastornando? ¿Se va a volver monstruito? ¿Se va a volver elefante? No, tienen que aprender. No es adivinanza, doctores. Están estudiando odontología. Les van a decir doctores. Se van a hacer llamar doctor. Y si no tienen nivel, da vergüenza decirles doctores. Hay que decirles nomás licenciadito, si es que te ha ido bien. Doctores, pónganle empeño. Ya les he dicho en el segundo parcial. No están llenando bien el glosario. Sin embargo, si estuvieran escribiendo, todo esto que les he dicho ya estuvieran incluido en ese glosario, en esa definición. Pero cuando les preguntas, no saben. ¿Quién se perjudica? Son ustedes. No pueden ser odontólogos mediocres. Para eso, técnico dental, ya les he dicho. Y el examen, otra burla. Parece que van a hacerse la burla. No estudian, no saben nada. ¿Cómo un alumno de segundo año de odontología no sepa dónde está la arteria axilar, la arteria radial, la arteria femoral? ¿Cómo no puede saber? ¿Se quieren hacer llamar doctores? Realmente no estamos bien. Bueno, es su vida, es su familia, es sus padres que están gastando plata por mantenerlos aquí en Cochabamba. Y bueno, es su vida y yo no los puedo modificar. No han modificado sus sistemas de estudio, a pesar de haberse tirado en el primer parcial. El segundo parcial se han vuelto a aplazar. Estas son las palabras del glosario que los va a tirar, los va a aplazar a toditos. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Para mí, belleza. Los exámenes los corrijo de cada uno de ustedes en menos de 2 minutos, porque pongo más X que bien. Hay alumnos que lo han hecho muy bien. Hay glosarios de 60, de 70, hay exámenes de 80, hay exámenes de 90.
pero son los lunares, como siempre les he dicho. Pero la gran mayoría, la mediocridad de la mayoría, andan de menos de 30 para abajo. Vean ustedes qué harán. ¿Cuánto no quisiera poder hablar con sus padres, llamarlos por teléfono a una reunión? Reunión de padres de familia de los doctores de odontología de segundo año en la universidad. Qué lindo sería eso, como se hacía en colegio. Yo me acuerdo, mi mamá la han llevado hartas veces al colegio para decirme que me chachaba. Miércoles me han sacado la mugre en mi casa. Y desde ese día ya no podía ir solo al colegio. Me llevaban y me recogían. Ahora vamos a empezar con los pares craneales, que ya los han debido ver, supongo. La anatomía que han visto, supongo que han visto ya los pares craneales, o quizás se han quedado con el quinto par, no tengo idea. Pero ahora tenemos que ver 12 pares craneales. 12 pares craneales donde también va a ser otra revolcada el que no sabe pares craneales. Yo he aprobado para el examen de ingreso a la Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Odontología, porque en una de sus preguntas preguntaban sobre los pares craneales, cosa que nadie le pone empeño. Pero no sé, en odontología le pusieron empeño en los 12 pares craneales. De suerte le di una repasadita y miren, pude aprobar entrar por la puerta grande, no como invitado que se queda, no por arrimado que entra o porque tengo un familiar de peso ahí arriba, no, por la puerta, con examen de ingreso, convocatoria abierta, todo por los pares craneales. Los pares craneales me salvaron en ese examen. Ahora vamos a ver del 1 al sexto, y aquí tenemos lo que es la base del cráneo. Todo el cerebro se apoya en esta base, que supongo que han visto, ¿no es cierto? Han tenido que ver cabeza, han tenido que ver cráneo, o no sé qué cráneo habrán visto. Pero este es el cráneo que ustedes tienen que saber de memoria. Empiecen a aprenderse, porque les voy a preguntar en el examen su anatomía de los pares craneales. Entonces aquí tenemos la base del cráneo, con ese orificio del foramen magno o el foramen occipital, por donde la columna vertebral nace. A través de este foramen magno o foramen occipital baja todo lo que es el tallo cerebral. Si se acuerdan del tallo cerebral, ¿no es cierto? Ahí está el mesencéfalo, ahí está un puente que también tienen que saber para qué sirve. Tenemos el bulbo raquídeo y ahí sigue la médula espinal. Es el lugar de salida del cerebro, la comunicación del cerebro con el resto del cuerpo. Y por aquí, como baja información, también sube información. El resto del cráneo, de la base del cráneo, está compuesta de diferentes orificios por donde penetran los ciertos pares craneales para entrar a nivel de la cara, para bajar a nivel de lo que es la parte esofágica, la parte, toda la parte carotidia, el cuello, y son orificios craneales donde perfora un par craneal y baja. Toda esta es la base del cráneo. Aquí está apoyado mi masa encefálica. Cuando yo tengo un sangrado, vean, toda la masa encefálica está apoyada en todo lo que es la base del cráneo. Región occipital, donde está el cerebelo, el orificio, el conducto, el orificio occipital, por donde baja toda la médula espinal. Tenemos todo lo que es la base, la glándula pituitaria, los senos esfenoidales, todo lo que es la base del cráneo a nivel de la base superior de la fosa nasal, los senos frontales. Todo este cerebro está apoyado aquí. Cuando empiezo a tener un sangrado dentro de mi cráneo, por un trauma encefalocraniano, por una malformación congénita arteriovenosa o por la presencia de un tumor, empieza a haber presión en este cerebro. Y este cerebro empieza a presionar, a apoyarse en el piso de la base de cráneo.
Y cuando empieza a presionarse en el piso de la base del cráneo, empieza a comprimir los pares craneales. Y cuando empieza a comprimirse los pares craneales, estos pares craneales dejan de trabajar. Ya no funcionan, porque hay un proceso progresivo de aumento de presión intracraneana, con lo que se apoya el cerebro contra la base de cránea, comprimiendo los pares craneales. Por lo tanto, empiezan a haber déficits a nivel de todos los pares craneales. Y aquí tenemos lo que es la base del cráneo. Tenemos una cintilla del nervio olfatorio o el primer par craneal. Tenemos una cintilla que se va hacia adelante, hacia la zona frontal, para después perforar la lámina cribosa del etmoides para penetrar a nivel de lo que es la nariz. En un paciente tequeado con trauma encefalocraneano, lo primero que se va a perder cuando ya aumento la presión intracraneana, se va a perder el sistema de la olfacción. Pero si está ese paciente en coma, ¿cómo vamos a poder saber si su nervio olfatorio funciona o no funciona? Imposible, ¿no es cierto? En un paciente en coma. Después tenemos el nervio óptico, que también es otro de los que empieza a sufrir porque toda la masa encefálica empieza a comprimirlo contra el hueso que es la base del cráneo. Entonces, con la parte de la visión, voy a empezar a tener problemas. Nuevamente, a un paciente en estado de coma le voy a poder preguntar, oiga, caballerito, ¿usted puede ver? ¿Me puede ver? Difícil que me conteste si lo veo o no lo veo, ¿no es cierto? Entonces, otro de los pares craneales que no puedo evaluar en un paciente en estado de coma post un trauma encefalocraneano. Después tenemos lo que es el motor ocular común, el tercer par craneal, que también está en la base del cráneo, que también al ser comprimido por el desplazamiento de la sangre, empujando la masa encefálica hacia el hueso, hacia el hueco occipital y toda la base del cráneo, también va a sufrir. Y ahí sí voy a empezar a poder ver problemas a nivel de lo que es el nervio motor ocular común. Después tenemos lo que es el cuarto par craneal, el quinto par craneal, el sexto par craneal, que son nervios que están en la base del cráneo. El trigémino, ¿cómo lo voy a poder valorar en un paciente en estado de coma? Muy difícil. El nervio abducen, el motor ocular externo, sí lo voy a poder ocular porque el paralizado no se va a mover. El ojo que está comprimido no se va a mover. El séptimo par craneal, muy difícil valorar. El octavo par craneal, ¿cómo le voy a preguntar? ¿Escucha o no escucha? ¿Tiene mareos o no tiene mareos? El noveno par craneal quizás pueda valorar porque el velo del paladar y lo que es la úvula va a estar desviada hacia el lado que está paralizado. El décimo par craneal, no sé cómo voy a poder medir la acidez que tiene ese estómago, ¿no es cierto? Porque el ácido que produce el nervio vago es importante, el ácido clorhídrico. El hipogloso, de cómo es esa lengua, cómo está. El accesorio, cómo está con sus hombros. Entonces son nervios que no voy a poder valorar, pero sí me van a dar idea cuando empiece a ser comprimido todos estos nervios que están en la base del cráneo y se van a empezar a comprimir por el encéfalo, la presión intracraneana y el hueso que no es expansible. Ese hueso no se distiende, porque si se distendiera no tuviéramos problemas. Y vemos, ¿no es cierto?, la cintilla olfatoria, el nervio óptico, tenemos el tercero y el cuarto y el sexto par craneal, que tienen su origen a nivel de lo que son los nervios ópticos, tenemos el trigémino que va hacia la cara, después tenemos el séptimo par craneal,
Después tenemos el octavo, que es el coclearo vestibular, el noveno, que es el glosofaringio, que va todo a la faringe, que me ayuda a tragar. El glosofaringio es importante para tragar. El décimo, que sabemos es un nervio largo que empieza a nivel de lo que es el cuello y termina a nivel de lo que es el ano, los intestinos. Tenemos el onceavo par craneal, que también sigue saliendo de la base del cráneo, que se va a comprimir si hay hipertensión endocraniana, y el doceavo par craneal, el glosofaringio. Esto supongo que ustedes han visto cuando han visto anatomía del cráneo. Por eso quería explicarles bien, cuando hablo de base del cráneo, dónde está esa base del cráneo. Y cuando un paciente tiene otorragia, sale sangre por el oído, muy probable que tenga fractura de base de cráneo. Imagínense la cantidad de trauma que ha tenido que tener ese paciente para que su base de cráneo se rompa. Ha tenido que ser muy buen trauma. Aquí tenemos una orbenéutica, o lo que ustedes le llaman, de cómo memorizarme los pares craneales. ¿No es cierto? El primer craneal es el olfatorio, el segundo par es el óptico, el tercer par craneal el motor ocular común, el cuarto el patético, el quinto el trigémino, el motor, el facial, el auditivo, el glosofaringio, el vago, espinal, hipogloso. Así que alguien ha hecho este esquema de, mamá, papá, tengo minifalda, ahora mis glúteos van a estar helados. Una hermenéutica de aprenderse los pares craneales, que sí les voy a preguntar en el examen. Ojalá le pongan empeño y se acuerden que el séptimo par craneal había sido el vago. ¿No es cierto? Que esa memoria tengan. No sé si va a poder ser posible. Tenemos 12 pares craneales asociados al encéfalo. Ya sabemos dónde está el encéfalo, ¿no es cierto? Los primeros dos pares craneales, el óptico y el olfatorio, nace el del proencéfalo. Y este es el lugar del proencéfalo, si no se acuerdan, para que hagan un poquito de memoria. El proencéfalo es la parte más anterior del cerebro. También se lo conoce como el cerebro anterior. Y es obvio, el óptico y la nariz están delante, están por debajo del seno frontal. Entonces, todos estos dos nervios tienen que estar ahí adelante del hemisferio anterior del encéfalo. Entonces, ese es el proencéfalo, donde solamente nacen dos, el óptico y el oftálmico. Los otros 10 ya nacen del tallo cerebral. Para los que se han olvidado dónde queda el tallo cerebral, ¿no es cierto? Es este. El tallo cerebral, que está compuesto por el mesencéfalo, está compuesto por el puente, que supongo que en neuroanatomía han aprendido qué cosita hay en el puente. Y tenemos el bulbo raquídeo, que continúa con la médula espinal. El bulbo raquídeo es cuando ya está saliendo del orificio occipital. Ha habido un hematoma, ha habido un aumento de presión intracraneana, el cerebro quiere escapar a través del orificio occipital, donde empieza a comprimirse el tallo encefálico. Y al comprimirse, lo primero que empieza a comprimirse es el tallo encefálico, donde voy a empezar a tener problemas serios. Incluso ahí también está el centro de la respiración y el centro cardíaco. Estos dos centros se comprimen y el paciente automáticamente deja de respirar y deja de latir su corazón. Hagan lo que hagan, nunca lo van a revivir, porque ya hay una herniación del tallo encefálico a través del orificio occipital. Con eso el paciente falleció, porque nuestra inteligencia nunca nos dijo, uy, este paciente tiene una lesión intracraneana que está dando un aumento de presión intracraneana. Los otros 10 pares nacen del tallo encefálico. Dan ramas a la cabeza, al cuello, excepto el vago, que el vago se extiende desde el cuello hasta el abdomen. Es el nervio más largo. Primer nervio olfatorio, el primer par craneal, que es un
nervio que atraviesa la lámina cribosa del etmoides, tiene haces amielínicos, más o menos 20 a cada lado en la narina derecha, narina izquierda, se distribuye en toda la mucosa nasal y es el que me permite distinguir los olores. ¿Tendrá una acción mecánica? Que yo sepa, no mueve nada. Por lo tanto, es un nervio sensitivo, no es motor. El olfato es el órgano de los sentidos que identifica más de 50.000 olores distintos. Tenemos esa capacidad. El nervio olfatorio es el primero y el más corto de todos los pares craneales. Es un nervio sensitivo, conduce impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central. Si ustedes quieren saber cómo funciona, cómo huelen ustedes, fisiología. Ahí tienen un docente que le pueden pedir que les dé una clase sobre la fisiología de la olfacción. Su origen aparente es el bulbo olfatorio y su origen real son las mucosas pituitarias. Es unas cintillas que se van en la base del encéfalo anterior y se van hacia lo que es la lámina cribosa del etmoides. Se divide en dos ramas y se divide en todo lo que es la mucosa, llegando incluso hasta el cornete inferior, donde tenemos capacidad de olfacción. ¿Cómo sabemos si este nervio está enfermo o no está enfermo? ¿Y cómo hago la exploración del primer par craneal? Primero tengo que humedecer torundas de algodón de un olor conocido para el paciente. No le voy a hacer oler algo que el paciente nunca ha olido, ¿no es cierto? Tienen que ser olores que él ha estado en contacto y, por supuesto, no tienen que ser muy irritantes, porque cuando son muy irritantes, estimulamos también el nervio del trigémino. Entonces, no queremos que eso ocurra. Entonces, tienen que ser olores conocidos, no irritantes. Le pedimos al paciente que cierre los ojos. Tenemos que estar seguros que las dos narinas están destapadas, no están con alguna hipertrofia de cornetes o de meatos, y se le tapa una narina y se le hace oler el algodón. Y él nos dirá qué clase de olor ha distinguido. Y se hará lo mismo con la narina izquierda, se le tapará la narina derecha y se le hará oler la narina izquierda. Si la olfacción y la distinción de los olores son similares, ese pacientito no tiene problemas de olfacción. Pero ahora tenemos que ver de qué se enferma el primer par craneal, ¿no es cierto? Y tiene sus patologías. Hay pacientitos que no pueden percibir olores, ya sea por infecciones, por toxinas, por trauma, por cáncer, por rinoplastías que se hacen respingar, que se hacen sacar su jorobita, y por supuesto, por todo lo que es el COVID. Esos pacientitos que no pueden percibir olores se llama anosmia. Hay pacientitos que tienen disminución del olfato, que no tienen capacidad de distinguir olores. Típico de lo que está resfriado, ¿no es cierto? A uno que está resfriado le dicen, a ver, ole esto, no va a distinguir. Tiene su resfrío. Puede ser alergia, puede tener pólipos, puede tener sinusitis. A ese pacientito se le llama la hiposmia. Tenemos otros pacientitos que tienen un exagerado poder de olfacción. Huelen olores que nadie está oliendo. Generalmente pacientitas en la menopausia, que pacientitas que están con el embarazo, pacientitos que están con la enfermedad de Basedow. Necesito los hipertiroideos. Esos, con esa capacidad aumentada de olfacción, se llama la hiperosmia. Tenemos los que tienen parosmia, ¿no es cierto? Que son los que
distorsionan los olores. Uno les da un pollo para que huelan y lo están sintiendo como si fuera pescado. ¿No es cierto? Entonces tienen una distorsión de los olores. Generalmente pueden ser un tumor nasal, pacientitos con epilepsia, perciben ciertos olores que nadie alrededor ha sentido, pero ellos lo han sentido y eso se llama el aura. Un anuncio, le están avisando al pacientito a través del aura que va a tener una convulsión y él puede haber sentido un olor raro, puede haber visto algo que nadie más ha visto, que le está anunciando vas a tener una convulsión. La fantosmia es el que percibe olores inexistentes, donde entra a una habitación y dice, uy, qué mal huele. Y uno entra y no huele nada, pero bueno, se ha inventado el olor. Y tenemos los que tienen cacosmia, ¿no es cierto? Que son los que perciben olores constantemente, olores desagradables. Y estos pacientitos generalmente son los que tienen un proceso infeccioso, ya sea amigdalino, ya sea a nivel de los senos frontales o maxilares. Entonces son pacientes que constantemente están oliendo mal olor, pero el problema es su patología, su problema amigdalino, su problema sinusal, su problema de halitosis. Hay olores que la primera vez que ustedes los huelan, nunca más se van a olvidar, pero tienen que estar expuestos a estos olores, porque si nunca han estado expuestos a estos olores, nunca los van a poder distinguir. La necrosis, un tejido muerto, tiene un olor bastante peculiar. El momento que ustedes lo huelan, identifiquen que es necrosis tisular, nunca más se van a olvidar de ese olor. Infecciones, ¿no es cierto? La pulpitis necrotizante, los que ya están en tercer y cuarto año, cuando destapan un ducto que está totalmente infectado, es un olor a cloaca. Nunca más se van a olvidar de ese olor. El olor de la pseudomona, que es típica infección intrahospitalaria. Cuando uno entra a una habitación de un pacientito que tiene una pseudomona, el sopapo es tan grande del olor que no se van a olvidar nunca. Lo mismo con una infección urinaria. Una quemadura de piel tiene más o menos el olor de una parrillada, pero es más intenso, es más desagradable, más amargo, más agrio. Nunca se van a olvidar. Infección de la E. coli, otra infección que no se van a olvidar y la van a poder diferenciar entre una infección urinaria y una infección por E. coli. El diabético tiene su olor. El diabético tiene su característica de un olor. El enfermo renal también tiene un olor muy, muy peculiar, que lo tienen que identificar, lo tienen que oler para nunca más olvidarse. El olor de la menstruación es un olor muy peculiar que cuando lo huelan nunca más se van a olvidar. Y por supuesto la halitosis, ¿no es cierto? La halitosis con todas sus causas que ustedes ya deben ir aprendiendo, que cuáles son las causas de la halitosis, también nunca se van a olvidar. Nervio olfatorio es exclusivamente sensitivo, transmite los impulsos olfatorios a nivel del foramen orbitario a través de la lámina cribosa del etmoides. El nervio óptico, el número 2, también un nervio del proencéfalo que está en la parte anterior del cerebro, es el nervio de la visión. El nervio óptico lo único que hace es que tengamos la capacidad de ver. No hace nada más. Es un nervio largo, tiene una forma de S itálica, porque con esta forma de S itálica le va a facilitar que ese nervio no se tense, no se estire cuando el globo ocular se mueve.
está incluido dentro del tejido adiposo en la parte retroorbitaria. Y este nervio se mete como un enchufe a nivel de lo que son las 3 capas del ojo, más o menos 1 milímetro. Se introduce en la papila del ojo. Entra junto con el nervio y con la arteria oftálmica. Como un enchufe se mete dentro de lo que es la esclerótica, la coroides y la retina, dentro de lo que es el ojo, como para no desprenderse. Y por supuesto la arteria oftálmica es la que lo acompaña para entrar dentro de lo que es el ojo. Y aquí tenemos lo que es el ojo. Tenemos lo que es el nervio óptico, tenemos lo que es el quiasma óptico, que es donde el nervio se divide para el ojo derecho y para el ojo izquierdo, justo por delante de la silla turca donde está la glándula pituitaria, y se va directamente a empotrar a nivel del ojo, a nivel de la papila. La papila no nos sirve para ver. Nosotros no vemos con la papila. Vemos con la fobia y la mácula, que están a un lado. Este nervio óptico va viajando en la parte posterior luego de dividirse, se va hasta el cuerpo geniculado y termina a través de la corteza calcarina. ¿Ustedes quieren saber cómo veo, por qué veo? Fisiología, doctores. Doctor de fisiología que están pasando clases ahora, pídanle que les dé una clase de fisiología de la visión, que el Guyton tiene ese capítulo. Ojalá lo puedan ver. El nervio óptico es puramente sensitivo, no tiene una parte motora. Es encargado de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. Se originan las capas ganglionares de la retina y parece que su origen aparente puede ser la parte anterior del quiasma óptico. Mide aproximadamente 4 centímetros, así que imagínense, es largo, no es corto. Tiene 4 segmentos. El primer segmento es el intraocular, el que se ha metido, el que se ha penetrado dentro del ojo. A través de la papila óptica perfora todas las capas y es ahí donde empieza la irrigación de todo lo que es el ojo a través de la arteria oftálmica, la primera rama de la arteria carótida interna. Tenemos un segundo segmento que es el intraorbitario, el que está dentro del cono ocular. Está rodeado por todos los músculos que están alrededor, que son los que mueven el ojo. Es un cono, un anillo fibroso, y este anillo fibroso se llama el anillo de zinc. Se relaciona con la arteria oftálmica y con el ganglio oftálmico. Todo esto, doctorcitos, es repaso de la anatomía que ustedes tienen que saber. Si no les interesa anatomía, técnicos dentales, doctores, técnicos dentales. El tercer segmento es el intracanalicular. Esto es cuando el nervio está pasando a través de un orificio que tiene la base del cráneo. Entonces atraviesa un huequito que está a través del hueso. El foramen óptico, este es por donde atraviesa junto con la arteria oftálmica. Y es en este sitio donde este nervio se puede lesionar, se puede cortar, se puede comprimir cuando tengo una fractura de base de cráneo. Por supuesto, un pacientito que tiene una fractura de base de cráneo, ese pacientito está viniendo después de un accidente, de un trauma encefalocraniano. Va a estar en coma. Muy difícil
de valorar si ese ojo ve o no ve. Porque el momento que ese nervio se comprime o se secciona por la fractura, ese ojo deja de ver. Muy difícil preguntarle a un paciente que está en estado de coma, oiga, ¿cuál ojo es el que no ve? ¿No es cierto? Medio difícil. Y tenemos el cuarto segmento, que es el segmento intracraneal. Ya salió del cono ocular, ya salió por el foramen óptico y ahora está libre en la base del cráneo, la parte intracraneal, que es donde puede ser comprimido este nervio por toda la presión intracraneana que se apoya el cerebro contra el hueso. Aquí ya está encima de la hipófisis y llega para dividirse en el quiasma óptico, en el lado derecho y lado izquierdo. Cuando tenemos una enfermedad de la hipófisis, nos va a manifestar por compresión de este nervio. Y eso es un proceso de la visión súper rápido, ¿no es cierto? Las señales eléctricas enviadas por las neuronas se procesan en el córtex visual. Tenemos la vía óptica y todo termina a nivel de lo que es la parte occipital. Al objeto lo vemos a través de la apertura de nuestra córnea, entra la imagen y en nuestra retina se invierte, se da la vuelta. Y una vez que ya ha llegado al cerebro, vuelve a darse la vuelta para que sea lo que nosotros estábamos mirando. La fisiología de la visión es muy bonita, es muy linda de leerla, pero no esta clase no es de fisiología. Apenas estamos viendo anatomía. Están pasando fisiología. Tienen 32 temas que tienen que hacerse dar en fisiología, que sea uno el de la visión. ¿Cómo sé que este segundo par craneal funciona en un paciente vivo que está caminando, que no tiene trauma? Entonces tengo que explorar el segundo par craneal. Tengo que ver la agudeza visual. Tengo que ver los campos visuales. Tengo que ver la visión del color. Y tengo que ver la presión intraocular. Muy diferente la presión intraocular de la presión intracraneana. Y muy diferente de la presión arterial. La agudeza visual, si ustedes han ido alguna vez al oftalmólogo, les han hecho leer unas letritas y unos numeritos. La agudeza visual se explora con la gráfica de Snellen. También se tienen que hacer el fondo de ojo para explorar el nervio óptico, pero no se lo hace cada vez que voy. Muy común hacer sí o sí en pacientes diabéticos hipertensos, pero en un paciente normal el fondo de ojo puede ser obviado. Y eso sí, tienen que medirme la presión ocular, porque la presión ocular en sus primeras etapas no produce sintomatología, no hay cuadro clínico. Cuando ya aparece el cuadro clínico en el glaucoma, que se llama el aumento de la presión ocular, ya ese pacientito está sometida a la pérdida de la visión definitiva. No hay que con tratamiento va a revertir. No. Ya cuando tiene síntomas, ya estamos tarde. Tenemos los reflejos oculares que ya hemos hablado. Reflejo fotomotor o pupilar, se explora iluminando cada ojo y se observa la contracción de la pupila. ¿Qué par craneal lo maneja? El tercer par craneal. Tenemos el reflejo consensual, que yo lo llamo el mono mayor, porque todo lo que hace el ojo derecho va a hacer el ojo izquierdo, y todo lo que hace el ojo izquierdo, el ojo derecho también lo va a hacer. ¿Quién maneja eso? El tercer par craneal. El reflejo de acomodación, ya hemos visto, te tiran una piedra, el ojo va a identificar qué es lo que está viniendo, va a abrirse, va a hacer una midriasis, va a ver qué es lo que pasa, va a haber una miosis para identificar qué es lo que viene, una piedra, una silla, un adobe,
Va a haber un poquito de converger y enfocar el objeto. El tercer par craneal también hace el reflejo de acomodación. Y tenemos el cuarto reflejo, que es el reflejo corneal, que es el dolor de la córnea. ¿Quién maneja este par? El quinto par craneal. Estos reflejos, doctores, el técnico dental no tiene que saber. Ustedes, de memoria, pregunta de examen. Esta es la cartilla de Snellen, donde vemos la agudeza visual, para ver de lejos o de cerca. ¿No es cierto? Hipermetropía, la miopía. ¿No es cierto? Para poder determinar la visión de lejos y la visión de cerca. Para ver la visión de cerca se usa la tabla de Jagger, que está incorporado en la misma cartilla, no está en forma separada. Tenemos que ver visión cercana, que nos hacen leer, ¿no es cierto? Ahí abajito nos hacen leer unas letritas. Y depende cuál es nuestra lesión en dioptrías, nos van a dar unos lentecitos para que yo pueda ver de lejos y para que pueda leer de cerca. La campimetría o la perimetría consiste en determinar cuánto de visión yo tengo a los laterales cuando estoy viendo de frente. Cuánta de visión tengo, hasta dónde llega mi visión en dirección a los hombros. Eso se llama la visión periférica. Determinar cuál es mi visión hacia los hombros en los laterales. Tenemos esta cartilla, que es la cartilla de Ishigawara, que es la cartilla para ver la deficiencia de colores. Se examina cada ojo por separado y generalmente se usan los colores rojo, azul, verde y amarillo. El fondo de ojo, ¿no es cierto? Se realiza usando un oftalmoscopio. Generalmente el fondo del ojo es un rojo naranja, donde se pueden ver los vasos. Y esto hay que revisar constantemente en los pacientes diabéticos e hipertensos. Como ven, entra en esta parte amarillita, es donde entra el nervio óptico, acompañado con esas ramitas que son las ramas de la arteria oftálmica. La visión de los colores, ya siempre he repetido, las mujeres tienen mucha habilidad para distinguir colores. El hombre generalmente ve rojo. La mujer va a ver rojo, rojo fuego, rojo sangre, rojo carmín, rojo Ferrari, ¿no es cierto? Distintos tipos de colores. Para mí el rojo es rojo. Las mujercitas ven el lila, ven el marengo, ven el violeta, el púrpura. Pucha, el café ladrillo, el café cobre, el café chocolate, el café marrón. Distintos colores que tienen su capacidad para diferenciar tonos de color. ¿De qué se enferma este nervio? Se puede enfermar de los tumores hipofisiarios. Un tumor a nivel de la hipófisis, un adenoma, un craniofaringioma, puede desbordarse de la silla turca y comprimir el nervio óptico. Al comprimir el nervio óptico, ya ese nervio óptico va a dejar de trabajar. Entonces, algo va a empezar a pasar con ese ojo. Y lo primero que se pierde es la campimetría. El pacientito ya no calcula los hombros porque ya no los ve. Por lo tanto, ese pacientito que ya empieza a golpearse los hombros, generalmente en las puertas, en los marcos de las puertas, en los marcos de los autos, el poste no le calculan y le dan al poste, ya están con un cuadro clínico de tener un problema de la campimetría. Y por supuesto también tienen ya dificultad para caminar porque ya la visión también está siendo afectada, todo por un tumor hipofisiario. Después tenemos la atrofia de la papila, que son lesiones del nervio óptico, ¿no es cierto?
Y generalmente puede ser problema vascular, puede ser problema inflamatorio, puede haber un tumor, puede haber algo degenerativo, ¿no es cierto?, que se llama edad. Tenemos la agudeza visual que empieza a perderse. En el fondo del ojo, como ya hay atrofia de la papila, ya va a haber cambio de color. Ya no va a haber ese color rojo-naranja. Ya no se van a ver los vasos como un mapa de ríos. Ya va a ser una papila blanca grisácea, ¿no es cierto? Y el color normal rojo-naranja y el reflejo fotomotor se van a perder. Ahí estamos frente a una atrofia de papila con lesión del nervio que nos va a llevar a la ceguera indefectiblemente. Las neuritis, esos dolores que muchos pacientitos tienen, cuando tienen ese dolor hay pérdida de la visión y generalmente van a la atrofia porque ya hay una lesión vasculo-nervioso. Puede haber por placas de esclerosis, puede haber por avitaminosis o por infecciones. Muy común las neuritis por el herpes zóster. Generalmente llevan a una lesión grave del nervio óptico con pérdida de la visión. Y se acompaña su cuadro clínico es de mucho dolor cuando uno mueve el globo ocular. El edema de papila, ¿no es cierto?, ya es un dato de una hipertensión endocraniana. Hay aumento del líquido cefalorraquídeo, hay movimiento de la masa encefálica hacia el orificio occipital y puede producirse hemorragias o exudados a nivel de lo que es la papila. El edema papilar cursa durante un tiempo sin alteraciones llamativas en la agudeza visual. Pero al final de no revelarse la hipertensión, porque nunca la pude identificar, porque realmente no sé qué es la hipertensión, no sé cuál es el cuadro clínico de la hipertensión, entonces llega la atrofia papilar y volvemos a la enfermedad de atrofia papilar con pérdida de la visión. La amaurosis fugaz, que alguna vez a alguien le ha pasado, muy asociado a un episodio de estrés. La amaurosis fugaz se produce por una brusca interrupción de la irrigación sanguínea al ojo afectado. Es unilateral, afecta un solo lado. Y el paciente se queda sin visión segundos o como mucho algunos minutos. Pero es algo que pasa, algo que desaparece y que no deja lesión. Pasa el periodo de estrés y el pacientito vuelve a estar normal. Amaurosis fugaz. El desprendimiento de retina, que han debido escuchar mucho, muy dado en boxeadores, en recibir golpes secos en el ojo, ¿no es cierto? Se desprende la retina. Y cuando se desprende la retina, pérdida de la visión. Puede ser por tumores, por inflamaciones, por infecciones. Se ha dado, doctorcitos, ustedes que están queriendo ser odontólogos, se ha dado que cuando usamos la fotopolimerización de la resina a través de una luz halógena y no usar lentes de protección o no usar el protector que tiene la luz halógena, puede producir desprendimiento de retina. Y es una de las causas de los pacientitos diabéticos, el desprendimiento de retina. Se hace el tratamiento de la enfermedad y la retina se vuelve a pegar. Y esto que está de moda, ¿no es cierto? Todos los viejitos pasados los 80 años y empiezan a perder la visión. Hay que achacarle a la enfermedad degenerativa, que es por edad del nervio óptico y de la arteria oftálmica, o por una degeneración macular. Afecta a personas de más de los 50 u 80 años. Aumenta mucho en los consumidores de cigarro. Es la segunda causa de pérdida de visión después de la diabetes. Hay una degeneración de la retina en la zona de la mácula, que es justamente donde vemos.
porque es el sector de mayor agudeza de visión. Y empieza a deteriorarse la visión central del pacientito. Ya no ve en el centro, ve alrededor, pero el centro de donde está enfocando no ve. Hay la forma seca que se caracteriza por la pérdida de la visión central y es progresiva. Hay una atrofia central macular, pero existe la otra que es la forma húmeda, que es más aguda, aparece con una visión distorsionada y líneas extrañas. Es una atrofia más grande y que puede venir con hemorragias. Y el pacientito es así como ve. En el centro no ve nada, pero sí logra ver lo que es la periferia, la degeneración macular. El daltonismo, ¿no es cierto? Es el problema de los pigmentos de los conos que se encuentran en la retina. La falta de un pigmento tendrá dificultad para diferenciar entre el rojo y el verde y dificultad para ver los colores azul y amarillo. La forma más grave del daltonismo es la cromatopsia, que no ve ningún color. Este pacientito vive en blanco y negro. No ve ningún color, solamente ve blanco y negro. Y se da de 1 en 10, 1 en 10 se da esta forma de daltonismo. Viven en blanco y negro. ¿Qué número ven ahí, doctores? Hola. ¿Qué número ven? ¿Qué número? 74, doctor. 74, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso es la carta de Ishihara. Aquí vemos el número 74, el que no tiene problema de daltonismo, ¿no es cierto? Pero personas con tricromasia pueden leer el 21. Y aquellos con acromatismo no van a distinguir ningún color porque el acromatismo está viendo en blanco y negro. Y aquí pueden ver, ¿no es cierto? Si puedes ver alguno o algunos números en los que aparecen en los círculos, prueba de que te falta lo que en el círculo no vas a ver, ¿no es cierto? En el azulito ves el 4, entonces estás faltando sueño. El 2 te falta vitamina C. En el 0 te falta el hierro. En el 6 te falta magnesio. En el amarillo te está faltando cerveza. Y en el 9 te falta vitamina B12. Problemas de la visión. Cuando ustedes van al oculista, ¿qué les dicen? Tienes presbicia. Presbicia es falta de acomodación. El cristalino pierde elasticidad y sus fibras se vuelven rígidas. Por lo tanto, pierdes visión porque tu cristalino se está endureciendo. La miopía, tienes mala visión de lejos, no ves bien de lejos, pero ves bien de cerca. La hipermetropía, vas a tener mala visión de cerca, pero de lejos vas a poder ver. El astigmatismo, ¿no es cierto? Hay una asimetría de la córnea y del cristalino. Vas a tener problemas de visión de lejos y de cerca. Y tenemos las cataratas, ¿no es cierto? Que el cristalino se opacifica, pierde su transparencia y ahí dejas de ver. Ya no ves de lejos ni de cerca. Te tienen que operar para sacarte el cristalino y ponerte un lente intraocular para que puedas volver a ver. El nervio óptico es exclusivamente sensitivo, transmite información visual al cerebro y se localiza a nivel del agujero óptico. El nervio oculomotor, ¿no es cierto? Es el responsable del tamaño de la pupila. Es el encargado de la elevación del párpado y movimientos del ojo. Se examina la pupila con una linterna y se le pide al paciente que siga la luz en distintas direcciones para evaluar el movimiento ocular. Y aquí tenemos todos los músculos que el motor ocular común o tercer par craneal maneja. Maneja el músculo elevador del párpado, el troclear del músculo orbital, es la tróclea del músculo oblicuo superior, que es el que gira el ojo hacia adentro y abajo, el músculo oblicuo superior, el recto medio, el recto lateral, el oblicuo inferior, el recto interno.
¿no es cierto? Tenemos los nervios ciliares, los nervios oculares. Todo esto es lo que el motor ocular común o tercer par craneal maneja. Sale sobre la superficie anterior del mesencéfalo. Esto está a nivel de lo que es el tallo cerebral, porque ya hemos dicho, ¿no es cierto? El mesencéfalo está arriba del puente, y cuando esto se empieza a comprimir, el tercer par craneal es el primero que se paraliza. Y lo puedo evaluar. No le tengo que pedir al paciente que mueva su ojo, pero puedo ver que su ojo derecho, que es donde está la compresión, no se mueve. El ojo izquierdo sí tiene algo de movilidad. Sale sobre la superficie anterior del mesencéfalo y se dirige adelante con las arterias cerebrales posteriores y cerebrales superiores, y penetra a nivel de lo que es el globo, a nivel de lo que es el cono ocular, para dar inervación a todos los músculos que van a permitir que yo pueda girar y ver en distintas direcciones. Sus funciones: mover el globo ocular junto con el cuarto par craneal y con el sexto par craneal. Controla el movimiento ocular, controla la pupila, la miosis, la midriasis, controla la elevación del párpado. Las pupilas tienen que ser redondas, regulares y igualitas, simétricas, el lado derecho y el lado izquierdo igualitas. Las pupilas tienen que ser de 2 a 4 milímetros de abertura. Se dice miosis cuando está contraída, cuando es midriasis cuando es mayor a 4 milímetros. Y se dice miosis cuando es menos de 2 milímetros. Tenemos el reflejo de acomodación, ¿no es cierto? El reflejo de acomodación es lo que ya hemos dicho, ver un objeto que se acerca. El reflejo fotomotor es cómo funciona la luz. Y el reflejo consensual es que el ojo derecho trabaja igual que el ojo izquierdo. La función motora: tengo que decirle al paciente que siga mi dedo en todas las direcciones, en todos los campos oculares, para ver si los ojitos viajan a todo lado sin que uno de ellos se tranque, sin que uno de ellos se estanque. Las pupilas pueden enfermarse de las pupilas anisocóricas. Significa que una está dilatada y la otra está contraída. Pupila anisocóricas, no son isocóricas. Isocóricas son iguales, son desiguales. Tenemos el estrabismo, ¿no es cierto? Que un ojito va a un lado, el otro ojito va a otro lado. Tenemos la diplopia, que es la capacidad de ver doble. Tenemos la ptosis palpebral, ¿no es cierto? Que el párpado superior se cae, no se eleva. Y tenemos, por supuesto, la parálisis de uno de los músculos, que no permite que el ojito viaje como está viajando el ojito normal. Tenemos la heterocromía completa de lo que es la córnea, el iris, ¿no es cierto? Un ojo es diferente color al otro ojo. Un ojo puede ser verde, el otro puede ser marrón. Entonces, cada ojo tiene su color, la heterocromía completa. La parálisis del tercer par craneal, ¿no es cierto? Parálisis y hay caída del párpado. Ya no hay reflejo fotomotor. Hay lesión del trayecto periférico. Puede ser una aneurisma a nivel de la comunicante posterior. Puede haber hernia del lóbulo temporal que está queriendo salirse por el orificio occipital. Una parálisis parcial incompleta afecta algunos músculos. La pupila funciona, ¿no es cierto? En estos pacientitos está involucrado lo que es la diabetes. La celulitis que hemos visto en lesiones primarias y los tumores orbitarios. Trauma al nervio causa el estrabismo interno. Cuando hay parálisis, el ojo rota hacia adentro. Y aún en descanso, el ojo está rotado hacia adentro y no puede ver hacia afuera. El estrabismo, cuando hay trauma, el ojito se va hacia adentro, al ángulo interno, sin posibilidad de irse al lado externo. Y eso yo lo veo en un paciente con TEC. No tengo que decirle, a ver, mueva su ojo. Ya veo, levanto los dos párpados y veo que el ojito normal está centrado,
el ojito que está con hipertensión endocraniana y ya está siendo comprimido, ya se empieza a desplazar hacia el lado interno. Parálisis del tercer par craneal, párpado caído, desviación ocular, midriasis. El cuarto par craneal, el patético o el troclear, ¿no es cierto? Es un nervio que no tiene muchas funciones. Contribuye al movimiento de los ojos. Inerva el músculo oblicuo superior. Ese es el nervio que inerva. Un solo nervio inerva. El músculo oblicuo superior del ojo. Es el único que no tiene origen aparente. Posiblemente aparece en el mesencéfalo. Es el único par craneal que sale por la cara dorsal del encéfalo. Nuevamente, el encéfalo, el mesencéfalo, ya hemos dicho, es parte del tallo cerebral, que es lo primero que empieza a herniarse cuando hay hipertensión endocraniana. ¿Qué hace este nervio patético o troclear? Lo único que hace este músculo oblicuo superior es mover el ojo hacia adentro y abajo. Significa que cuando quiero ver la punta de mis pies, tengo que mover el músculo oblicuo superior. Muevo el músculo oblicuo superior y tengo la capacidad de ver la punta de mis pies, la punta de mi zapato. Esa es su función, ver abajo y adentro. Destino, músculo oblicuo superior, lleva impulsos propioceptores. Este nerviecito, si se para, si se bloquea, me va a dar una pupila de Argyll-Robertson, que ya hemos visto, es la miosis pupilar contraídas. Tenemos la ptosis palpebral, ya se cayó el párpado. Hay abolición del reflejo fotomotor y de convergencia. La pupila de Addy, también ya la hemos visto, ¿no es cierto? Es una pupila que está constantemente abierta, midriática, sin que el paciente tenga un trauma encéfalo-craneano. El síndrome de Claude-Bernard-Horner también lo hemos visto. ¿De qué consta el Claude-Bernard-Horner? El pacientito en el lado que está afectado va a tener miosis, ojo cerrado. No va a tener sudoración en ese lado de la cara. No va a haber pigmentación del iris, va a haber una acromopatía total del iris. La pupila va a estar contraída, va a haber caída del párpado, el ojo va a tener sensación de estar hundido y va a haber sequedad de ese lado de la cara. Puede agregarse algo de conjuntivitis, pero es una conjuntivitis irritativa. Parálisis del nervio altera la capacidad del globo para ver donde quiero ver, la punta de mis pies. Tenemos el trigémino. El trigémino ya ustedes lo conocen de memoria. No lo tengo que repetir. Sabemos que es el nervio de la sensibilidad de la cara y el nervio motor de la masticación. Pero más que todo se identifica y se lo estudia por la sensibilidad de la cara. Ustedes cuando estén en cirugía y tengan que poner anestesia, lo que van a ir a anestesiar son ramas terminales del nervio trigémino. El nervio trigémino, como dicen, tiene 3 ramas, ¿no es cierto? Tiene 3 divisiones. Tiene una división que es la parte ocular, que va al ojo. Tiene una división que es la parte maxilar, que va a todo lo que es la maxila y a toda la parte sensitiva de los dientes del arco superior. Y tiene una rama que va hacia la mandíbula, que también da ramas a todo lo que es la parte mandibular. Y todo sale del ganglio de Gaza. El origen, la parte motor de este nervio, ¿no es cierto? Está como un nervio masticador.
es el que ayuda en el cierre de lo que es la mandíbula. La parte sensitiva, ya saben, ¿no es cierto? La primera rama es la ocular, la segunda rama es la maxilar, la tercera rama la mandibular. La función motora inerva los músculos del cierre de la mandíbula. ¿Cuáles son esos músculos que están comprometidos para cerrar la mandíbula? El músculo temporal, espero que sepan dónde está. El músculo macetero, el músculo pterigoideo interno, ¿no es cierto? Además del desplazamiento lateral de la mandíbula, del tensor del tímpano, y también está metido entre los depresores del miloioideo y el vientre anterior del digástrico, que son los depresores. Entonces tenemos como los que nos abren o los que nos cierran la boca, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. El músculo temporal y el músculo macetero son los que nos ayudan a cerrar la mandíbula. Y los que nos ayudan a abrir la mandíbula tenemos el miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Nos ayudan a abrir. Esa es su función del nervio trigémino. La parte motora. Elevadores, depresores. El nervio oftálmico, ya para qué repetirlo, ¿dónde va el nervio oftálmico? Una de las partes más importantes es la parte sensitiva, ¿no es cierto? Capta todo lo que es el dolor que tenemos a nivel de lo que es esta inervación. Párpado superior, la córnea, ya hemos visto dolor, la nariz, mucosas nasales, senos frontales, la glándula lagrimal. Si no hubiera el trigémino, la glándula lagrimal no funcionaría. Parte de las meningias. La rama maxilar, ¿no es cierto? Capta todo el dolor, toda la sensibilidad de los dientes superiores, mejillas, todo lo que es la parte maxilar. Todas las ramas que ustedes van a tener que saber de memoria cuando estén en cirugía, porque cada una de estas tiene un destino de un diente. Y cuando vayan a trabajar en ese diente van a tener que anestesiarlo. Y van a tener que ir a buscar este nervio. Uno de estos nervios dentarios, ramas de la rama maxilar del trigémino. Todas estas ramas las van a tener que ir a buscar y las van a tener que saber de memoria antes de tener que pinchar y poner su anestesia. La rama mandibular es la que va a la mandíbula. Da toda la sensación de los dientes inferiores, ¿no es cierto? Gracias a lo que se llama el dentario inferior, que se mete a nivel de la espina de Spix y se mete dentro del hueso entre las dos corticales y recorre todo el hueso hasta que hace su aparición nuevamente fuera del hueso a nivel del orificio mentoniano para dar inervación a todo lo que es el labio, la mejilla, ¿no es cierto? Nos da sensaciones de dolor. También de ahí se divide, de esa rama mandibular, se divide el nervio lingual, que ya no se mete dentro del hueso, pero se va hacia otro lado, hacia otro órgano. Las patologías del nervio, ¿de qué se enferma? Lo más común es la lesión, la patología dolorosa del trigémino. ¿No es cierto? Es la neuralgia del quinto par craneal. Es una sensación de dolor intenso, dolor invalidante. Al paciente realmente lo tumba. Necesita analgésicos bastante fuertes, generalmente inyectables, ya sea en la vena o a nivel intramuscular. La neuralgia del trigémino es una enfermedad invalidante y crónica porque se mantiene en el tiempo. ¿Cómo sé que funciona este nervio?
Por supuesto, tengo que ir a palpar los músculos temporales y los músculos maceteros para ver que cuando se contrae la mandíbula, estos músculos se ponen duros. Si se pone duro el macetero y el temporal, estamos descartando una lesión motora del nervio trigémino. Y por supuesto, el reflejo mentoniano, que también me va a dar alguna información de que descarto lesión motora del trigémino. Cuando hay parálisis motora, se paraliza el macetero y el temporal. Y cuando eso pasa, cuando el temporal y el macetero están paralíticos, no vamos a sentir tensión en esos músculos, y cuando el pacientito abra la boca, va a haber una tendencia de lateralización de la mandíbula hacia el lado paralizado. Porción sensitiva, tengo que ver el frío o el calor, ¿no es cierto? A nivel de lo que es la región frontal, maxilar y mandibular. Le raspo, le pincho, le toco. Sensación de frío, sensación de calor, para descartar si no hay una lesión sensitiva del trigémino. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la sensibilidad oftálmica, la sensibilidad maxilar, la sensibilidad mandibular, que creo que todo el año ustedes han pasado esto, ¿no es cierto? Y el reflejo corneal, que es manejado por el quinto par craneal, que es cuando yo toco la córnea, el paciente va a cerrar el ojo y va a retirar su cara como alejándose del estímulo. Ahí estamos viendo la parte sensitiva, la parte dolorosa del trigémino. Y el último par, que es el motor ocular externo, ¿no es cierto? O el nervio abducens también, que se llama, que es el encargado de mover en forma lateral para ver a los lados, ya sea derecha o izquierda. Este es el nervio que entra en acción para ver si todos los pares craneales están funcionando. Como se dan cuenta, los que mueven el ojo es el tercero, el cuarto y el sexto. Son los tres nervios encargados de la movilidad ocular. ¿Qué es lo que hace? Mover el ojo hacia los lados, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Va directamente al músculo lateral del ojo, ya sea lateral derecho o lateral izquierdo. Esa es su función. Si se enferma, ¿no es cierto?, el ojito no va a poder moverse hacia esos lados. No va a tener capacidad de ver hacia el lado derecho, si es que hay alguna patología a nivel de lo que es el sexto par craneal. ¿Y cuándo pasa eso? Que exista un aneurisma cerebral, pacientes diabéticos, empieza a fallar este nervio, aumento de la presión intracraneana, meningitis, que haya daño del flujo sanguíneo que me va a provocar una necrosis, que haya un traumatismo, un TEC severo en ese pacientito, y por supuesto los tumores, que también producen aumento de la presión intracraneana. ¿Cuáles son los síntomas? Visión doble al querer mirar hacia un lado. Si yo veo de frente, no tengo diplopia, pero si miro hacia el lado derecho, que es donde está lesionado este nervio, sí voy a ver doble, porque mi ojo no va a ir, el lado derecho no se va a mover. El lado izquierdo sí se va a mover, pero el ojo derecho no. Por lo tanto, ya empiezo a ver doble. Puedo tener cefaleas porque tengo un aneurisma, porque estoy empezando con un aumento de la presión intracraneana, o estoy ya empezando con un tumor. Y por supuesto hay dolor alrededor de ese ojo por el esfuerzo que quiere hacer el ojo para rotar hacia el lado afectado. Parálisis del movimiento del ojo con desviación externa del ojo. El ojo, en este caso, el ojo izquierdo se movió, el ojo derecho no se movió, se quedó central. Por lo tanto, este pacientito tiene dolor y tiene diplopia. Diferentes
posiciones de ojitos que sí se mueven y otros que no se mueven dependiendo qué lado del ojo está afectado, ojo derecho o ojo izquierdo. El abducens principalmente es motor, inerva el músculo recto lateral, ya sea el derecho o el izquierdo, y provoca estas lesiones que son molestias para el paciente. Esto he sacado el resumen, es un resumen del manual de Mosby de exploración física de Siddle. Esto no está en el libro que siempre les he dado. Doctorcitos, pónganse a estudiar. No los quiero ver el próximo año. Quiero que pasen, quiero que sean felices, que se lleven un lindo regalo a su casa para Navidad. Y bueno, esto es una cosa que me ha gustado mucho, estas letritas, esto lo que dice, viendo el Illimani, con la ciudad de La Paz en su base, con la luna queriendo salir del lado del Illimani. ¿Dudas? ¿Preguntas?